Hombre enfadado desafía a Dios en un video impactante y al recibir una visión del Padre Pío a las 4 de la mañana, desveló secretos mortales. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía con fuerza y los relámpagos iluminaban brevemente el cielo como si Dios mismo estuviera furioso. En una pequeña habitación desordenada, un hombre llamado Javier se encontraba solo, atrapado en sus propios demonios. Su vida, una serie de decisiones equivocadas, se desmoronaba a su alrededor. Jobas, rumiando en su mente, había decidido que no había nada más que perder. Frente a su computadora, Javier encendió la cámara. A medida que la luz azul del monitor iluminaba su rostro cansado y surcado por la desesperación, él respiró hondo. «Hoy me rebelo», dijo con voz temblorosa. «Hoy voy a hablar. Dios no está aquí. No le importa lo que esté pasando». Las palabras fluyeron como un torrente. Habló de su dolor, de sus pérdidas, de cómo sentía que el cielo lo había olvidado. Grabó un video que, en cuestión de horas, se volvería viral. Más de 1 millón de vistas, comentarios apasionados, reacciones encontradas. Algunos lo apoyaban, otros lo atacaban. Pero lo que más impactó fue su desafío a Dios. «Si realmente existes, muéstrame una señal. No puedo seguir así». Despertó a la mañana siguiente con el eco de sus propias palabras resonando en su mente. La tormenta había pasado, pero su vida continuaba siendo un caos. Vicios que una vez controló ahora lo consumían. El alcohol, las apuestas y un vacío que no podía llenar. A medida que la desesperación lo envolvía, la sensación de valer nada se hizo más fuerte. Sin embargo, aquella noche, marcado por la ira, otro cliente se molestó en ponerle un comentario que lo haría tambalear. «Eres un tonto. Si Dios existe, no tienes idea de lo que está a punto de suceder». Eran las 4 de la mañana, la hora mágica de los ocultistas, la hora que muchos consideran sagrada. Fue ese momento, entre la oscuridad y el silencio, cuando un espeso manto de luz invadió su habitación, iluminando cada rincón con una claridad exquisita. Y de repente, allí estaba él, el Padre Pío, vestido con su hábito marrón, con una mirada serena y compasiva. «Javier», dijo con una voz profunda que resonaba en su ser, «no temas. Estoy aquí para ayudarte». El tiempo pareció detenerse mientras el santo se acercaba. La mezcla de incredulidad y asombro lo paralizó. «Tu desafío ha sido escuchado», continuó el Padre Pío, «pero no es solo tu dolor lo que quieres compartir, es el vacío en tu corazón». Las palabras del santo eran un bálsamo. Con cada frase, desvelaba secretos que Javier nunca había considerado. «Has gritado al cielo, pero no has escuchado la respuesta que viene a ti desde el fondo de tu ser. A través de tu sufrimiento, puedes encontrar la conexión con Dios. Tu vida tiene un propósito mayor». Javier sintió una mezcla de escepticismo y anhelo. ¿Cómo podría este hombre de otra época, con su aura maravillosa, darle respuestas a sus preguntas? «¿Por qué seguir adelante si todo se siente en vano?», preguntó con un nudo en la garganta. La figura del Padre Pío sonrió suavemente y respondió: «Cada prueba que enfrentas tiene un sentido. A veces es el camino más oscuro el que nos lleva a la luz». El santo le dio un vistazo a su vida. Le mostró visiones de sus elecciones, de cómo cada uno de sus vicios lo alejaba más de la paz que tanto anhelaba. «Tus demonios son reales, Javier, pero tienes el poder de enfrentarlos. No te olvides, nunca estás solo. La gracia de Dios está contigo, incluso en la desesperación». Con cada palabra, los secretos que antes llevaba a cuestas comenzaron a quitarse. Las sombras de su vida se disiparon y ese peso en su pecho empezó a aligerarse. Pero a la vez, el dilema interno lo atormentaba. ¿Aceptaría esta guía divina o continuaría su rebeldía? Su laptop estaba donde la había dejado, su video retumbando en la red. No quería dejarlo ir, pero el Padre Pío parecía tener otros planes. «Acepta mi ayuda, y no solo serás un hombre cambiado, sino que podrás tocar las vidas de muchos a tu alrededor».
instó el santo. Entonces, Javier se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba en juego. Estaba luchando no solo por su propia redención, sino por la oportunidad de ser un faro de esperanza para otros. Era su momento de elegir entre continuar en un camino de destrucción o abrazar la fe y la transformación. La visibilidad del Padre Pío comenzaba a desvanecerse lentamente. Recuerda, Javier, el poder del amor siempre supera al dolor. Está en ti, solo tienes que dar el primer paso. Yo estaré contigo. Al despertar del trance, Javier se encontró solo en su habitación, con su corazón latiendo con fuerza y su mente llena de confusión. Pero sabía que no podía ignorar lo que había experimentado. La verdad resonaba en su interior, desbordando su angustia. Tenía que compartir su experiencia, pero ahora desde un lugar diferente, ya no de desafío, sino de fe. Como un eco de su renacer, su mirada se centró en la pantalla de su computadora. La pequeña luz que indicaba que la cámara estaba lista le iluminó el rostro. Decidió grabar un nuevo video, no como un hombre frustrado y perdido, sino como alguien que quería redescubrir el verdadero significado del amor divino. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, comenzó Javier con una voz entrecortada, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues, al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, comenzó Javier con una voz entrecortada. Antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues, al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. La cámara grababa, y Javier cerró los ojos por un momento, dejando que el recuerdo de la visión inundara su ser. Sentía en su pecho una mezcla de esperanza y miedo, como un mar en calma que podía ser perturbado por una tormenta inesperada. Sabía que estaba al borde de algo trascendental, pero también que su vida tenía que cambiar si quería abrazar la fe de la que ahora hablaba con tal fervor. La mano temblorosa levantó el micrófono con decisión renovada. He estado perdido, atrapado en una espiral de desesperación, pero juntos podemos encontrar el camino hacia la luz. Al terminar el video, Javier se dio cuenta de que había algo nuevo en su interior. En lugar de vacilar ante su pasado, ahora lo veía como un testimonio, una historia que podía motivar a otros a no rendirse. Sin embargo, la imagen del Padre Pío seguía presente en su mente. La forma en que lo miraba, la profundidad de sus palabras, lo empujaban a ser más que un simple espectador de su vida. Tenía que actuar. Con el objetivo de compartir su experiencia y su nueva determinación, Javier se dirigió a un grupo local de apoyo. Sabía que no podía hacer esto solo. Era hora de abrirse a aquellos que habían pasado por circunstancias similares. La puerta del centro comunitario se abrió con un chirrido y de inmediato fue recibido por miradas curiosas y algunas sonrisas tímidas. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, una antigua conocedora de sus problemas, quien al instante notó el cambio sutil en su expresión. Cuando el grupo se reunió, Javier tomó aire. Quiero compartir algo sobre la vida, sobre el dolor y cómo hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su propia redención. Mientras hablaba, los rostros en la habitación cambiaban. Algunos se inclinaban hacia adelante, otros mostraban escepticismo. He vivido la lucha con los vicios, he sentido la soledad y la desesperación,
Pero anoche, a las 4 de la mañana, se me dio una señal. El Padre Pío apareció ante mí. Murmullos recorrieron la sala. Sofía arqueó una ceja, pero su interés era palpable. Me mostró que mis demonios son mis compañeros de viaje, no mis verdugos. Me enseñó que cada prueba es una oportunidad para reconectar, para dar sentido a nuestro sufrimiento. Quiero que todos ustedes sepan que no están solos. Los murmullos aumentaron, pero no todos eran de aliento. Eso suena bonito, Javier, pero ¿realmente crees que un santo va a ayudarte a dejar de beber?, cuestionó uno de los asistentes, su voz atravesando la atmósfera de esperanza. Los problemas no se resuelven así de fácil. ¿Qué acciones estás tomando concretamente? Javier sintió la incredulidad como un peso. Entendía su escepticismo, porque él mismo había estado allí. No se trata solo de creer en lo que vi. Se trata de la acción que sigue. Estoy dispuesto a luchar. Quiero mostrarles que hay un camino. Tal vez no todo sea claro ahora, pero estoy decidido a encontrarlo. Una nueva voz se alzó desde el fondo de la sala. Era un joven llamado Andrés, que había asistido al grupo durante meses, pero nunca había compartido. Yo también he tenido visiones, dijo, cada palabra pesando con el peso de su experiencia. Pero no sé si esas visiones son reales o solo mi mente tratando de hacer sentido de mi dolor. Javier sintió una conexión instantánea con Andrés. Déjanos ayudarte. Hablemos de ello. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y quizás eso es lo que necesitamos para sanar. Te invito a mi casa para conversar, así podemos enfrentarlo juntos. La reunión terminó con miradas mixtas, algunas llenas de esperanza, otras de duda. El camino de Javier apenas comenzaba a vislumbrarse, pero sentía el impulso de un nuevo propósito. Sin embargo, esa noche, mientras regresaba a casa, un nuevo pensamiento acechaba en su mente. ¿Y si la aparición del Padre Pío no era lo único que le aguardaba? A medida que pasaban los días, Javier empezó a recibir comentarios extraños en sus redes sociales. Muchos de ellos criticaban sus acciones, pero otros empezaron a compartir sus propias historias de dolor y transformación, como si se hubiera desatado una corriente inesperada. Cerca de la medianoche, su teléfono vibró con una notificación. Un mensaje directo. Sé lo que hiciste, decía. No te olvides de quién eres y lo que has hecho. Tu camino no puede ser tan sencillo. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era esta una amenaza o simplemente la voz de su antiguo yo intentando desalentarlo? Miró a su alrededor como si esperara ver a alguien escondido en las sombras de su propia habitación. La incertidumbre y la lucha interna volvían a asomarse y con ellas la tentación de rendirse. Fue entonces cuando decidió responder al mensaje, impulsado por una mezcla de valentía y adrenalina. ¿Quién eres? Estoy tratando de cambiar mi vida. No hay vuelta atrás. El círculo se cerraba lentamente a su alrededor. Las luces del teléfono parpadeaban, y él sintió que el eco de su propia lucha, sus vicios y sus visiones se entrelazaban en un entramado complicado de decisiones y consecuencias. Mientras escribía, la sensación de que algo mayor estaba en juego crecía en su interior. La conexión con el Padre Pío, los comentarios extraños y ahora este mensaje, todo parecía interrelacionarse de formas que no podía comprender del todo. Esto es solo el principio, Javier. Lo que has despertado no es solo un llamado a la fe. Las sombras no se rinden tan fácilmente. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y miedo, y supo que no podía retroceder. Ahora había un nuevo desafío a la vista. Uno que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también su fe en el camino que había decidido tomar. La pantalla del teléfono seguía iluminando la oscuridad de la habitación con su resplandor frío. Javier se quedó mirándola, consciente de que las palabras de aquel mensaje no eran solo un eco de su pasado, sino un áspero recordatorio de la batalla que aún tenía por delante. Las sombras no se rinden tan fácilmente. Esa frase resonaba en su mente, como un mantra ominoso.
Mientras el miedo comenzaba a ser un compañero familiar, la determinación de Javier también se incrementaba. Ya no era el hombre que se había rendido ante el alcohol y las apuestas. Ahora había una chispa de lucha dentro de él. La visión del Padre Pío, sus palabras de aliento y la posibilidad de transformación se entrelazaban en su ser. Pero en ese momento de despertar, el desafío ante él se multiplicaba. La oscuridad nunca había sido tan palpable. Tomó aire y decidió enfocarse en la respuesta al misterioso mensaje. ¿Quién eres? Estoy tratando de cambiar mi vida. No hay vuelta atrás. Con un dedo tembloroso, presionó enviar y sintió como si toda su vida hubiese dependido de esa decisión. Fue entonces que decidió encontrarse con Sofía al día siguiente. Debía hablar sobre lo que pasaba, sobre su visión y el mensaje inquietante que había recibido. A la mañana siguiente, el horizonte se tiñó de un gris plomizo. Javier caminó hacia el centro comunitario. La lluvia fina comenzaba a caer, un recordatorio de que incluso las tormentas más suaves tenían su propio peso. Sofía estaba allí, esperando. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y esperanza. «¿Qué pasó anoche, Javier? Parece que llevas un mundo a tus espaldas», le dijo, al tiempo que se sentaban en una mesa apartada. Él suspiró y comenzó a relatarle la visión del Padre Pío, sus palabras y el impacto que tuvo en él. Mencionó el desafío que había lanzado a Dios y cómo se sintió después, pero no pudo evitar compartir el oscuro mensaje que había recibido. «Eso suena muy perturbador», respondió Sofía, acentuando cada palabra. «¿Estás seguro de que no es solo tu mente jugando trucos? A veces nuestras inseguridades pueden manifestarse de formas extrañas». «No lo sé», respondió Javier, frunciendo el ceño. «Pero siento que esto es diferente, que hay algo más en juego aquí. Siento que las sombras de mi pasado no se van a rendir sin luchar. Y ahora yo tampoco puedo rendirme». Sofía asintió, consciente de que lo que Javier enfrentaba era más que problemas superficiales. «Vas a necesitar más apoyo. Tal vez podríamos organizar una reunión en el grupo de apoyo, hablar sobre esto y encontrar formas de combatir esas voces que se intentan infiltrar en tu mente. Será mejor que no lo enfrentes solo». El plan comenzó a tomar forma en la conversación, y la idea de reunir a más personas resonaba en Javier. Sin embargo, sabía que cada decisión tenía su costo. Sin embargo, estaba dispuesto a arriesgarse. Los días continuaron, llenos de tormentas emocionales y revelaciones inesperadas. Recibía cada vez más mensajes inquietantes en sus redes. Algunos de ellos eran hostiles, mientras que otros vinieron de personas que parecían reconocer el dolor que él había enfrentado. Más de una vez encontró palabras llenas de auxilio, pero también un sentimiento de amenaza. «No te olvides de quién eres». Fue un domingo por la tarde cuando la inquietud alcanzó un clímax. En una reunión del grupo de apoyo, Javier se sintió listo para compartir su experiencia. Al mirar a las caras de aquellos en la sala, notó asombro y curiosidad. «Quiero hablar sobre una visión que tuve». Sus palabras eran un susurro en la atmósfera cargada de ansiedad. Un silencio expectante llenó el aire. «Vi al Padre Pío», continuó, sintiendo el peso de cada palabra. «Me enseñó que podemos transformar nuestro sufrimiento en una fuente de luz, pero también me mostró que los demonios son reales». La sala se llenó de murmullos. Algunos rostros se mostraban escépticos, otros ansiosos. «¿Realmente crees en eso, Javier?», cuestionó uno de los asistentes. «¿Crees que un santo puede ayudarte a combatir tus vicios? Es más que solo una creencia. Es una experiencia», insistió él, su voz firme. «Hay una lucha en cada uno de nosotros. Y si no enfrentamos nuestras sombras, nos destruirán». La reunión mostró la polaridad de las emociones, los mismos que enfrentaban sus propias batallas. Sofía lo observaba, alentadora. A medida que la conversación proseguía, notó las miradas de atención cambiando. Algunos comenzaban a abrirse, compartiendo sus propias luchas y visiones. Cuando la reunión llegó a su fin,
Javier sintió una extraña combinación de alivio y agitación. Había desnudado su alma ante un grupo que apenas conocía, y en respuesta se forjó un sentido de comunidad. Pero no podía sacudirse la sensación de que algo más oscuro estaba al acecho. Los comentarios seguían llegando a su teléfono. A menudo eran mensajes repletos de advertencias, insinuaciones de que algo malo estaba cerca. Esa misma noche, mientras trataba de descansar, un nuevo mensaje brilló en su pantalla. Vas a perder todo lo que amas. Es solo cuestión de tiempo. Javier sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Acaso había alguien que conocía su vida más que él mismo? Despertó antes del amanecer, sintiéndose abrumado. La imagen del Padre Pío apareció en su mente de nuevo, llena de luz y compasión. Debo ser fuerte, se repitió, con la esperanza de que aún había tiempo para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Sin embargo, la angustia seguía creciendo como una sombra que se cernía sobre él. Decidido a actuar, se vistió rápidamente y salió a la calle. La bruma matutina apenas se disipaba cuando se dirigió al centro comunitario nuevamente. Todavía no sabía exactamente lo que iba a hacer, pero su corazón palpitaba con el eco de las palabras del santo. El amor es más poderoso que el dolor. Al llegar, sintió que era su momento de hacer una elección definitiva. Esto no era solo su lucha, era el inicio de un movimiento que podría tocar las vidas de muchos. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, solo podía pensar en cómo avanzar. Pero una voz clara y profunda lo interceptó en el pasillo, haciendo que su corazón se detuviera. «Javier», dijo una figura oscura que emergía de la penumbra. Era un viejo conocido, uno que había compartido su historia de vicios y desaliento. «¿Crees que puedes cambiar? Te he estado observando». El tono era frío y amenazador. Javier sintió que el aire se volvía denso y pesado. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó manteniendo la mirada. «No sabes, solo quiero recordarte lo que eres y lo que has hecho. Esta luz que persigues no es más que una ilusión». La lucha entre su luz y sus sombras había llegado a su clímax. Esta vez, Javier tenía opciones, pero intuir que su pasado no estaba dispuesto a dejarse ir tan fácilmente lo llenaba de temor. «No necesito que me recuerdes quién fui», dijo, sintiendo el fuego de la determinación arder en su interior. «Está bien, pero recuerda que adivinas los caminos peligrosos con cada paso que tomas». La figura se desvaneció, dejando a Javier solo una vez más. Ahora no solo tenía que lidiar con sus demonios internos, sino también con la amenaza que provenía de aquellos que no querían verlo cambiar. Una nueva batalla comenzaba en su camino hacia la redención, y el verdadero reto estaba por venir. Mientras cerraba los ojos, las palabras del Padre Pío reverberaban en su mente. «Nunca estás solo». Pero en ese instante, la soledad se sentía abrumadora, y los desafíos que se avecinaban parecían insuperables. ¿Podría realmente continuar hacia la luz, o estaba destinado a ceder de nuevo a la oscuridad? La figura oscura se desvaneció como un eco en la memoria de Javier, dejándolo aturdido en el pasillo del centro comunitario. El aire era pesado, cargado de las palabras que todavía retumbaban en su mente. Sentía que el desafío que había lanzado a Dios al principio de su viaje ahora estaba volviendo con toda su fuerza, como un boomerang lanzado a la oscuridad. Con cada paso que daba hacia la sala de reuniones, el peso del pasado se mezclaba con la esperanza del presente. Sin embargo, sabía que el camino sería arduo. Al abrir la puerta, la familiaridad del grupo lo recibió de inmediato. Sofía lo miraba, su rostro lleno de preocupación pero también de aliento. Él respiró hondo y comenzó a hablar, al igual que la última vez, pero esta vez como un hombre lidiando con la adversidad. «Hoy quiero compartir algo más», empezó, su voz temblorosa pero firme. «No se trata solo de mi experiencia con el Padre Pío. Se trata de la lucha constante entre la luz y la oscuridad en cada uno de nosotros.
La batalla es real y no podemos darla por sentada. Los rostros atentos en la sala lo animaron a continuar. Anoche recibí un mensaje y no era uno perceptivo de aliento. Era una advertencia, un recordatorio de que mis sombras no se irán tan fácilmente. Pero eso no significa que yo deba rendirme. Debemos reconocer a nuestros demonios, sí, pero también tenemos que construir un camino hacia la luz. Cada uno de ustedes ha enfrentado desafíos y pérdidas, y juntos podemos encontrar soluciones. Se detuvo, observando las reacciones del grupo. Algunos estaban escépticos, pero otros compartían miradas de entendimiento. Un ambiente de camaradería comenzaba a brotar lentamente entre ellos. Contó cómo, a pesar de los miedos que lo asediaban, había decidido transformar su dolor en una fuente de esperanza y fortaleza. Cada palabra era un intento de forjar un vínculo profundo con aquellos que estaban enfrentando sus propias sombras. ¿Y qué estás haciendo para cambiar, Javier?, preguntó Andrés, su voz firme, como si obtuviera parte del valor de cuestionar al hombre que ahora parecía estar renaciendo. No basta con hablar, necesitamos acciones concretas. Así es, respondió Javier, sintiendo la energía aumentar en la sala. He buscado ayuda, me he unido a un grupo de apoyo y estoy dispuesto a enfrentar mis vicios. Pero más que eso, quiero compartir esta lucha con todos ustedes. Necesitamos apoyarnos mutuamente y ser una luz en la vida de los demás. Juntos podemos forjar un camino hacia la sanación. Las palabras resonaron en la sala. Se organizó otro grupo de apoyo, no solo para ayudar a Javier, sino para que cada miembro compartiera sus luchas y sueños. La comunidad se sostuvo en ese intercambio, creando un lazo más fuerte entre ellos, y, poco a poco, las sombras se fueron disolviendo en el aire compartido. Dejó claro que no se trataba solo de él, sino de cada uno en la sala. Era un viaje que debían realizar juntos. Durante las siguientes semanas, Javier se convirtió en un pilar de la comunidad. Participó en reuniones, organizó charlas motivacionales y comenzó a escribir sobre su experiencia. La conexión con el Padre Pío ya no era un hecho aislado. Ahora era un puente de luz que unía sus caminos y permitía que otros también compartieran sus ensueños, sus luchas y su camino hacia la transformación. Los mensajes oscuros empezaron a tener menos efecto sobre él. Cada vez que recibía uno, recordaba la visión del santo y la fuerza que había despertado en su interior. En lugar de permitir que esas amenazas lo hicieran retroceder, las utilizó como combustible para avanzar más y más. Una tarde, mientras Javier se preparaba para una charla, su teléfono vibró de nuevo. Sabes que no puedes escapar de tu pasado. ¿Quién eres realmente? Dime, ¿realmente crees que esto funcionará? Su respiración se agrió al leer. Con manos temblorosas, miró la pantalla y respondió: No necesito escapar. Estoy aquí para enfrentar lo que soy. Si quieres seguirme, ven, te espero. A medida que los días pasaban, algo comenzó a cambiar en Javier. La luz que había encontrado en la visión del Padre Pío comenzó a expandirse, tocando no solo su vida, sino también la de los demás. Las reuniones del grupo de apoyo se convirtieron en refugios, en lugares donde la vulnerabilidad se abrazaba y la lucha se enfrentaba con amor y comprensión. Finalmente, llegó un día en que el grupo decidió hacer un evento abierto para la comunidad. Sería un día de testimonios, un día en el que se compartieran historias de transformación. Javier tomó la decisión de ser el primero en hablar. Ese día, bajo la luz suave del atardecer, se sintió más preparado que nunca. Vio un mar de rostros, algunos conocidos y otros por descubrir. Hola a todos, gracias por estar aquí, comenzó, sintiendo la energía vibrante en el aire. Quiero hablar sobre el poder del amor, la comunidad y la fe. Hace un tiempo me encontraba en lo más oscuro de mi vida, pero una visión me mostró que el amor siempre vencerá al dolor. Hoy no estoy aquí solo para contar mi historia, sino para recordarles que no están solos.
Estamos aquí, juntos. Las lágrimas brillaban en los ojos de algunos mientras Javier compartía su viaje. Habló sobre el impacto del Padre Pío, de cómo había aprendido a enfrentar sus demonios y encontrar luz en la oscuridad. La conexión con su comunidad creció. Cada persona abrió su corazón, compartiendo su lucha y su esperanza. Mientras la noche se acercaba, la atmósfera se llenó de un calor reconfortante. Las sombras que antes parecían amenazantes, ahora eran símbolos del crecimiento que todos habían logrado en sus vidas. Cuando Javier terminó de hablar, la sala estalló en aplausos y vítores. Aquella conexión colectiva había forjado una fuerza poderosa. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Javier. Ya no se trataba de un hombre en desamparo, sino de un hombre que había abrazado su complejidad, que había encontrado luz en sus propios miedos y que estaba dispuesto a ayudar a otros a hacer lo mismo. Las palabras del Padre Pío resonaban con fuerza en su corazón. Nunca estás solo. En el epílogo de su viaje, Javier comprendió que sus vicios nunca desaparecerían completamente, pero que ahora tenía herramientas para enfrentarlos. Había transformado su dolor en propósito, conectándose con otros y creando una comunidad que lucharía junta. Nunca olvidó los mensajes oscuros del pasado, pero en lugar de temor, ahora le recordaban la fuerza que había encontrado en la luz y el amor compartido. Su historia se convirtió en un testimonio de la capacidad humana de levantarse, de pelear y de conectar, no solo con uno mismo, sino con el universo. Al final, su viaje apenas comenzaba, pero tenía la certeza de que estaba en el camino correcto. Queridos hermanos y hermanas, es un placer encontrarme con ustedes en este espacio donde podemos compartir nuestras luchas y nuestras victorias. Hoy quiero hablarles de un viaje, un camino que comienza en la oscuridad y que con fe y determinación puede llevarnos hacia la luz. Este es el relato de Javier, un hombre que, como tantos de nosotros, se encontró atrapado entre sus demonios, pero que se atrevió a desafiar a Dios y a sí mismo en busca de respuestas. Cuando Javier lanzó su grito de desesperación al cielo, cuando se sentó frente a su computadora para grabar su mensaje, no solo estaba desahogando su dolor, estaba iniciando un proceso de transformación. Su historia nos recuerda que a veces, cuando nos sentimos más perdidos, el primer paso es simplemente reconocer nuestro sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que nuestra vida se desmorona, que el caos nos abruma? Javier eligió no quedarse callado. Se atrevió a hablar, y fue en la hora mágica de las 4 de la mañana, en medio de una tormenta, que recibió una visita divina del Padre Pío. Imagínense por un momento ese encuentro. La luz que inundó su habitación, la voz profunda y tranquilizadora que le recordó que no está solo. Qué poderoso es saber que incluso en nuestros momentos más oscuros hay luz disponible para nosotros. Cuando sentimos que el universo está en nuestra contra, un rayo de esperanza puede llegar de formas inesperadas. El mensaje del Padre Pío era claro: a través del sufrimiento hay oportunidad. ¿Cuántas veces hemos oído que nuestras pruebas son oportunidades disfrazadas? Javier, enfrentando el dolor de sus vicios y pérdidas, encontró el propósito en cada sombra de su vida. Y aquí es donde podemos extrapolar la enseñanza. Preguntémonos, ¿cómo podemos ver nuestros propios desafíos como escalones hacia el crecimiento espiritual? El viaje de Javier no fue fácil. Enfrentar sus demonios no significó que desaparecieran. Al contrario, la lucha se intensificó. Los mensajes oscuros que recibió representaban los ecos de su pasado, los susurros de la desesperanza. Pero, hermanos, el hecho de que esos ecos existan no significa que debamos darles poder. Javier eligió no correr. En lugar de eso, se enfrentó a lo que temía, y fue en esa confrontación donde halló su verdadera fuerza. La historia nos enseña que aunque nuestra vida pueda parecer un laberinto, podemos encontrar la salida si nos apoyamos en nuestras comunidades. Javier comenzó a compartir su experiencia,
y en la vulnerabilidad de su testimonio, otros comenzaron a abrirse también. En nuestra vida cotidiana podemos aplicar principios similares. Hablemos de nuestras luchas. Busquemos el apoyo de quienes nos rodean. No hay fuerza más poderosa que una comunidad que se une en amor y fe. A menudo, el miedo se convierte en un enemigo más grande que nuestros problemas. Javier enfrentó críticas y escepticismo, pero el cambio real viene de la reconciliación de nuestras sombras. ¿Qué nos está impidiendo avanzar? Hay voces internas o externas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos. Recordemos las palabras de Javier. No hay vuelta atrás. Así como él se comprometió a seguir adelante, también podemos decidir dejar atrás el miedo y abrazar la posibilidad de la transformación. Imagínate qué pasaría si te permitieras enfrentar tus propias sombras. ¿Qué maravillas podrías crear? Recuerda que cada paso hacia la luz cuenta. Al igual que el Padre Pío le dijo a Javier, el poder del amor siempre supera al dolor. Esta es una verdad que puede calar hondo en nuestro ser. Reflexionemos sobre cómo el amor, en todas sus formas, puede sanarnos y unirnos, no solo como individuos, sino como comunidad. Hermanos, el camino de Javier también nos invita a cuestionar a quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos sin nuestros vicios, sin nuestros fracasos? Él se atrevió a escarbar en su vida y encontrar su esencia. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo? ¿Estamos listos para enfrentar quiénes somos y trabajar hacia quienes queremos ser? Javier se transformó de un hombre perdido en la niebla a un faro de esperanza. Su viaje nos muestra que no solo es posible encontrar redención, sino que también es nuestra responsabilidad ayudar a otros en su camino. En su viaje hacia la luz, pensó en cada voz que lo animaba y cada sombra que intentaba oscurecer su camino. En nuestra vida, somos también un reflejo de la verdad que Javier descubrió. ¿Cómo podemos ser esa voz de esperanza para los demás? Finalmente, al cerrar esta reflexión, no olvidemos que la vida está llena de giros inesperados. La historia de Javier no es un final cerrado, es un nuevo comienzo. Así como la figura oscura que lo confrontó, a veces nuestros propios miedos pueden volver a asomarse. Lo que debemos llevar en el corazón es que la luz siempre encontrará su camino de regreso. Hoy los invito a que abracen la lucha, a que superen sus miedos y, más importante aún, a que se unan a su comunidad. Hay un poder inmenso en la unión y en compartir, que el amor, la fe y la esperanza sean sus guías en cada paso de su camino. Recuerda que, como nos mostró Javier, la transformación comienza desde adentro y juntos podemos seguir creciendo hacia un propósito mayor. Así que, queridos hermanos y hermanas, pregúntense, ¿qué pasos tomaré hoy para encaminarme hacia la luz? ¿Cómo puedo ser un faro de esperanza en la vida de alguien más? La historia de Javier continúa, y tenemos la oportunidad de escribir la nuestra. La lucha entre la luz y la oscuridad no es solo una batalla externa, sino una guerra profunda que se libra en el alma humana. Cada uno de nosotros enfrenta sombras que se alimentan de nuestros miedos, de nuestros pecados ocultos, y a menudo solemos ignorar su influencia corrosiva. Es así, hermanos y hermanas, que la advertencia se hace necesaria. No subestimen el poder de lo que no ven. Las fuerzas malignas operan con sutileza, intentando ensombrecer nuestra visión espiritual y desviarnos del camino que lleva a Dios. Hay una dimensión de la vida espiritual que muchos no comprenden del todo, una verdad que, si se revela, podría cambiarlo todo. Imaginemos a una madre que constantemente preocupada ofrece sus oraciones por la salud de su hijo. Sin embargo, en su interior, luchas con la ansiedad y el rencor por las dolorosas decisiones de su pasado. Esta dualidad, mis queridos fieles, es la que se adentra en lo profundo de nuestro ser. El mismo rencor que ella guarda actúa como un campo fértil para las fuerzas oscuras que intentan atraparla,
robándole la paz y el consuelo que anhela. Así es como los enemigos del alma nos inducen a vivir en constantes estados de ansiedad, alejándonos de la simplicidad y la pureza de la vida en gracia. Detrás de cada vicio, cada pecado, se encuentra un engaño que nos hace creer que somos incapaces de ser libres. La vida podría parecer un juego de sombras, donde el espíritu se ahoga y el amor se desdibuja. La revelación es esta. Estos miedos que acosan nuestras almas están diseñados para separarnos del amor divino. ¿No son acaso evidentes las luchas en las que caemos repetidamente, esas trampas invisibles que nos mantienen prisioneros? Cada vez que justificamos un error, cada vez que retrasamos nuestra conversión por socavar nuestros deseos, inadvertidamente damos la bienvenida a estas sombras. Ahora que conoce esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarle un desafío. Pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? Aceptar este reto significa entrar en una senda de transformación que no solo impactará su vida, sino que resonará en cada rincón de su ser y en los corazones de aquellos que lo rodean. Aquí está el desafío. Durante 7 días seguidos, comprométase a rezar el rosario, meditando sobre cada misterio con fervor. Esta práctica, que con tantos poderes ha sido empleada por los fieles, les permitirá abrir una puerta a la gracia que puede transformar no solo su vida, sino la de todos aquellos a quienes ama. Además, les pido que practiquen una oración diaria dedicada a sus propios vicios, aquellos que permanecen ocultos y que, en verdad, los mantienen cautivos. Y lo más importante, regrese aquí y comparta sus experiencias en los comentarios. Déjenos saber qué cambios notan en su vida, en su paz interior y en sus corazones. Cada testimonio será una chispa de esperanza para otros que, como usted, buscan la luz. Si acepta este desafío, los efectos serán profundos. La paz de Dios invadirá su ser como un torrente de agua pura. Experimentará una libertad que hasta ahora ha parecido inalcanzable. Muchos, al seguir este camino, han recibido curas milagrosas y han sido liberados de la opresión que los agobiaba. Sus corazones serán sanados y sus familias restauradas. Con cada Ave María, el poder de Dios operará en ustedes, abriendo caminos que antes parecían cerrados, brindándoles la claridad y el propósito que tanto anhelan. Les pido que, al terminar esta lectura, se comprometan públicamente dejando un mensaje en los comentarios que simbolice su disposición a embarcarse en este viaje. Este compromiso no solo los unirá a ustedes mismos, sino que se convertirá en un pacto espiritual que resonará. En el momento en que se comprometan, sabrán que han decidido ayudar no solo a su alma, sino a la de quienes los rodean. No deben esperar ni un solo segundo más. Comience ahora mismo, sin dilación, pues postergar es una táctica del enemigo. Está diseñado para que la indecisión penetre y se involucre en sus corazones, haciéndoles dudar de la importancia de la oración, de su compromiso con la fe. Este es el momento para tomar acción, para levantarse y caminar hacia la luz que ya les ha sido revelada. Como una comunidad unida, les animo a invitar a otros a participar en este desafío. Compartan sus experiencias y alienten a quienes están luchando. La oración en comunidad tiene un poder inmenso. Cuando 2 o más se reúnen en su nombre, el amor y la gracia de Dios fluyen. Si el Padre Pío pudo desafiar a las fuerzas del mal con su fe inquebrantable, ¿qué no podríamos lograr nosotros juntos? La fe es contagiosa, y la comunidad puede ser el catalizador que impulse a otros hacia la transformación. Reflexionen entonces sobre esta verdad. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestros demonios, a buscar esa luz que nos prometen? Este viaje apenas comienza y en sus corazones se halla una chispa de esperanza esperando ser encendida.
¿Qué caminos oscuros se perciben en su vida que necesitan ser iluminados? ¿Qué sombras permanecen ocultas, ansiosas por regresar a la luz del amor divino? La respuesta a estas preguntas podría determinar la profundidad de su fe y el futuro que les espera. El poder del amor divino se manifiesta en maneras que muchas veces no podemos comprender del todo. Aún así, queridos amigos, debemos entender que cada acción, cada decisión que tomamos, cada pensamiento que guardamos en nuestros corazones, tiene repercusiones en nuestro estado espiritual. En nuestra búsqueda de la luz, es imperativo que seamos conscientes de las sombras que nos rodean. Las fuerzas malignas son astutas, y su táctica más sutil es hacernos creer que somos inmunes a su influencia. Esta noción de invulnerabilidad es una de las más peligrosas que podemos tener. En mis oraciones y en mis visiones he percibido con frecuencia cómo esas sombras se deslizan sigilosamente en la vida de personas que parecen fervientemente devotas. Conozco el sufrimiento de aquellos que creen estar a salvo, pero que sin darse cuenta han permitido que su fe se convierta en una fachada. ¿Cómo podemos discernir si estamos verdaderamente caminando en la luz o si nos encontramos atrapados en el engaño? Muchas veces, las respuestas se encuentran escondidas bajo la superficie de nuestras acciones diarias, y es ahí donde danzan las fuerzas del mal. En este mundo lleno de distracciones y tentaciones, es fácil perder de vista el llamado verdadero del corazón. Piensen en esos momentos de desánimo en los que nos cuestionamos el propósito de nuestras luchas, en las noches de insomnio que pasamos dándole vueltas a nuestros miedos y preocupaciones. Esos son instantes donde el enemigo se aprovecha. Cada susurro de duda que llega a nuestra mente se convierte en un espacio propicio para la oscuridad. Cada vez que razonamos sobre un mal acto cometido o justificamos acciones que sabemos en el fondo son incorrectas, sellamos un pacto tácito con esos poderes. Y sin embargo, muchos de nosotros continuamos como si nada hubiera pasado, como si esos pequeños compromisos no tuvieran valor. Pero hermanos y hermanas, cada pequeño paso en la oscuridad es un paso alejado de la luz. ¿Cuántas personas en sus vidas, quizás familiares o amigos, han dejado de asistir a misa, se han alejado de su práctica de oración y lo han disfrazado como una simple falta de tiempo? Esto no es otra cosa que una trampa que alimenta a las sombras que acechan a cada ser humano. Reflexionen sobre esto. Cada día que pasan lejos de Dios, ¿están en realidad reforzando la influencia del mal en sus vidas? Es en la cotidianidad donde radica la batalla decisiva, y es ahí donde debemos estar más alertas, aquellos momentos en los que decidimos no perdonar, donde la ira se siembra en nuestros corazones, donde nos entregamos al juicio de los demás. Son respiraderos que las fuerzas malignas utilizan para infiltrarse. ¿Quién de ustedes no ha sentido que la paz escapa cuando un pequeño rencor se enreda en el alma? Hay que ser cautos, pues lo que parece insignificante puede ser el inicio de una cadena de destrucción. El tiempo apremia y el desafío es inminente. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginamos. La lucha por el alma no está restringida a nosotros mismos. Cuando un alma cae, su efecto reverbera en la comunidad. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de escándalos que comenzaron en un rincón oscuro y se convirtieron en tormentas que azotaron familias enteras? La advertencia es clara y su mensaje debe ser vital. Las sombras no se rinden con facilidad, pero el poder de nuestras decisiones, de nuestro amor y de nuestra fe puede encender una luz que metamorfosee esa oscuridad. Piensen en esta lucha. ¿Quién está realmente escudando por nosotros? ¿Acaso no hemos invocado la protección de los santos, particularmente aquellos que han sabido reconocer y confrontar el mal? Por eso es tan crucial que nos despojemos de las ataduras que nos atan, que enfrentemos nuestros miedos y que, de una vez por todas, reivindiquemos nuestro lugar bajo la luz de Dios.
La daga más afilada que puede ser utilizada en esta contienda es el conocimiento y el reconocimiento de la verdad. Ahora, antes de que siga adelante, quiero que cierre los ojos, respire profundo y permanezca conmigo en oración por un momento, como yo hacía con mis hijos espirituales en San Giovanni Rotondo. Si su mente divaga, atraiga su atención de regreso con cada inhalación y exhalación. Señor, ven a mí en mi vulnerabilidad. Te entrego mis luchas, mis miedos ocultos, las sombras que me rodean. Por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en tus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de tu voluntad. Amén. Repita estas palabras, como mis hijos espirituales hacían. Sientan la entrega. Y hay otra oración, aún más poderosa, que quiero compartir con ustedes. Es la oración al Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción tiene el poder de romper cadenas que parecen inquebrantables. Muchos han sido sanados, liberados de ataduras que parecían eternas, cuando han hecho esta oración con fe fervorosa. Permanezcan atentos a esto. Lo que esta oración puede hacer es insondable, y las almas que se han acercado a mí en su dolor han sido testigos de milagros impresionantes. Invito a cada uno de ustedes a decir esta oración con la certeza de que al hacerlo, el corazón de Jesús latirá por cada uno de ustedes en su estado de necesidad y sanación. Digan estas palabras con fuerza: Corazón sagrado de Jesús, en ti confío. Dame fuerza y valentía para enfrentar mis sombras, que tu luz me proteja y me guíe. Libérame de las cadenas que me atan y que no me dejan avanzar hacia el horizonte de tu amor. Amén. Mientras pronuncian estas palabras, mantengan la mente abierta, dispuestos a recibir la gracia que fluirá hacia ustedes. Aún más, repasen el eco de lo que han dicho. El corazón sagrado de Jesús es un refugio seguro. Pero ¿han sentido su presencia genuina alguna vez? ¿Han experimentado su amor como una fuerza que disipa la tristeza? La búsqueda de la verdad continúa, ya que cada oración es un paso hacia la revelación que Dios tiene para nosotros. En su momento, cada uno de ustedes puede ver las cadenas de la oscuridad que pronto se romperán. Y cuando esto suceda, ¿cuál será su testimonio? Les pregunto, porque este camino que llevamos es mucho más grande que nosotros mismos. La luz de Cristo tiene un poder transformador que está al alcance de quienes lo buscan genuinamente. La batalla, hermanos y hermanas, apenas comienza. El compromiso en su fe y sus oraciones es el arma más potente en un mundo que intenta sembrar dudas. Mantengamos nuestros corazones abiertos y conscientes, pues el misterio de lo divino se revela en la verdad de cada oración, en cada hermano que encuentra la luz y en la capacidad de unión de nuestras almas. Bienaventurados quienes decidan seguir este camino de luz, porque el futuro de la comunidad depende de la liberación de las sombras que dentro de nosotros aún pueden estar acechando. La luz del Padre Pío nunca diluye su fulgor, porque su legado trasciende el tiempo y el espacio, iluminando el camino de innumerables almas que buscan respuestas y consuelo en su fe. Su vida, marcada por el sufrimiento y el sacrificio, nos recuerda que cada dolor es una oportunidad de acercarnos más a Cristo. En cada estigma, en cada lágrima y en cada súplica, el Padre Pío ofreció su vida como un sacrificio a la comunidad, intercediendo por aquellos que clamaban por su ayuda. A partir de su entrega, milagros extraordinarios han florecido, gestos divinos que continúan resonando a lo largo y ancho del mundo. La fe inquebrantable del Padre Pío fue forjada en el fuego del sufrimiento. Cada misa que celebraba, cada confesión que impartía, era impregnada de ese sacrificio y amor que solo un alma consagrada puede ofrecer. Su profunda espiritualidad nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nos cuestiona:
Estamos dispuestos a cargar nuestras cruces con la misma fe y entrega. Su conexión con el sufrimiento de Cristo lo hizo un verdadero apóstol del amor divino, y a través de sus intercesiones, muchos han encontrado luz en los momentos más oscuros. Los testimonios de aquellos que han experimentado la intervención del Padre Pío son una fuente inagotable de esperanza. Desde curaciones milagrosas hasta conversiones repentinas, su legado de fe continúa tocando vidas. Como devotos, somos llamados a reconocer que cada uno de estos milagros es un reflejo de la potencia del amor divino que Él encarnó. Su vida es un faro que nos recuerda que la verdadera esperanza reside en un corazón abierto a la gracia. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar y reconocer esta gracia en nuestras vidas? Es en los momentos de tribulación que más necesitamos recordar su ejemplo de resistencia y compasión. La historia de Javier y su transformación a través de la intercesión del Padre Pío es solo un fragmento de un vasto lienzo que sigue tejiéndose en la espiritualidad de millones. La resiliencia de Javier ante sus demonios nos enseña que, a pesar de las sombras que puedan amenazarnos, siempre hay un camino hacia la luz. Esa luz es el mismo Cristo, quien se hace presente a través de la intercesión de su fiel siervo, el Padre Pío. Así como el Padre Pío intercedió por nosotros desde el reino celestial, nos desafía a actuar y compartir estos milagros transformadores. Hay un papel que cada uno de nosotros debe asumir en este camino de fe. ¿Cuántas almas necesitan escuchar estas historias para despertar su fe y esperanza? Es nuestra responsabilidad llevar su mensaje a aquellos que aún viven en la oscuridad o en la desesperación. Hoy es el momento crucial para buscar la intercesión de este poderoso santo. No espere ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios. Les exhorto a que se inscriban inmediatamente en nuestro canal para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío, que pueden transformar su vida espiritual. Este compromiso no solo afirmará su conexión espiritual con el Padre Pío, sino que también abrirá las puertas a la gracia divina en su vida. Compartan estas historias milagrosas con al menos 5 personas cercanas, cuya fe pueda ser fortalecida por los ejemplos del santo. Ayudemos juntos a esparcir su legado de amor y esperanza. También les animo a comentar sus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío, para que podamos fortalecer esta comunidad de devotos que se elevan y apoyan unos a otros en la fe. Y por último, no olviden activar las notificaciones para no perderse los próximos testimonios y revelaciones sobre el santo de Pietrelcina. Al hacerlo, su vida espiritual se enriquecerá con el poder transformador de su legado. Recuerden que nuestra fe debe estar viva, y solo los verdaderos devotos pueden comprender la profundidad del legado espiritual del Padre Pío y la importancia de diseminar sus enseñanzas. La luz del Padre Pío está aquí para guiarnos. Abramos nuestros corazones y dejemos que su amor nos transforme y nos fortalezca.